Todo esto eclipsa la mismísima razón de que los niños acudan a la escuela en primer lugar, para recibir una educación. Desde 1970, Estados Unidos ha caído del 9º al 28º lugar en el mundo académico. Durante ese mismo periodo, el número de estudiantes americanos etiquetados con trastornos de aprendizaje se disparó y la venta de drogas para el TDAH se multiplicó 32 veces. Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who make the diagnosis. Psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. En poco más de un siglo, la psiquiatría se ha infiltrado en la sociedad a escala global. Y no fue un accidente. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics, and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. El colega de Rees, el psiquiatra G. Brock Chisholm, cofundador de la Federación Mundial de Salud Mental, más tarde detalló los planes de la psiquiatría. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas. Para implementar su plan maestro, los psiquiatras americanos convencieron al Congreso de Estados Unidos que la enfermedad mental era una amenaza nacional que solo ellos, con un enorme aumento de fondos, podrían resolver. Y así comenzaron los enormes gastos del gobierno de Estados Unidos para la investigación psiquiátrica, que ha escalado de $1 millón al año en 1946 a $1.4 mil millones hoy, un incremento de más de 139,000%. Al esparcirse la influencia psiquiátrica en Estados Unidos, también se esparcía en todo el mundo. Detrás de cada crisis mundial se encontrará la mano de la psiquiatría. Por ejemplo, el psiquiatra serbio Jovan Raskovic, quien exigió la limpieza étnica de croatas y musulmanes debido a su firme creencia en su inferioridad racial. El resultado fue Bosnia en la década de 1990, donde el colega de Raskovic, el psiquiatra Radovan Karadzic, y el primer ministro Slobodan Milosevic establecieron campos de concentración en los Balcanes, donde una vez más se torturó en masa, se violó y se asesinó a inocentes. Un psiquiatra militar explicó cómo se hizo. C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. Con el condicionamiento de Pavlov de un siglo de antigüedad, unido a las técnicas modernas de control mental, psiquiatras y psicólogos pueden convertir al hombre promedio, e incluso a los niños, en asesinos en masa. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and
brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Así es como se crean los terroristas. Después del 11 de septiembre, Osama Bin Laden fue calificado como el cerebro detrás de los ataques. Pero el experto reconocido y comandante de Al-Qaeda es Ayman al-Zawahiri. Educado en psicología y farmacología en la Universidad del Cairo y autor del manual de entrenamiento de Al-Qaeda sobre el uso de la psiquiatría coactiva. Y quien orquestó las explosiones terroristas en Madrid fue Abu Hafiza, otro agente de Al-Qaeda, que se basa en las mismas técnicas de manipulación mental. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. Y esa agenda se está poniendo en vigor en el mundo ahora mismo, con campañas de chequeo mental presentadas al público con nombres tan inocuos como chequeo de adolescentes. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. El hombre detrás del programa de chequeo de adolescentes es el psiquiatra David Schaefer, asesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I've ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. El plan maestro de la psiquiatría de infiltrarse en todos los sectores de la sociedad se está convirtiendo en realidad. No tenemos una epidemia de enfermedad mental, tenemos una epidemia de psiquiatría. Se puede y se debe hacer algo al respecto. Fundada en 1969 por la Iglesia de Scientology, la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos investiga y expone violaciones psiquiátricas de los derechos humanos. Desde su sede internacional en Los Ángeles, California, CCHR documenta las prácticas de intrusión y destructivas de la psiquiatría y publica sus hallazgos en 15 idiomas. Se han distribuido más de 8 millones de ejemplares a los profesionales del cuidado de la salud, funcionarios del gobierno, educadores y líderes empresariales por todo el mundo. En la sede también se presenta la exposición de renombre internacional titulada La psiquiatría, una industria de la muerte. Centrada en 14 documentales, esta exposición novedosa presenta la historia de la psiquiatría. Desde sus orígenes, donde al enfermo mental lo enjaulaban como un animal, hasta hoy en día, donde existe una drogadicción masiva de la sociedad como la cura para trastornos mentales inventados.
Versiones itinerantes son llevadas a cientos de ciudades a través de 5 continentes, abriendo el camino para que cientos de miles descubran por sí mismos la tenebrosa verdad detrás de la psiquiatría. Lo que es hoy un movimiento global por los derechos humanos empezó hace 30 años con